por suerte para hablar de cosas lindas, agradables, que nos amplían y extienden la mente. Está con nosotros, como todos los días viernes, nuestra queridísima secretaria de Cultura, Laura Breuer, @Laura Breuer en diferentes redes sociales. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿ves? Vos sos un regalo, en este caso, para los oídos, para el aprendizaje. Ese es el regalo que vale la pena. El resto va y viene, es material, no tiene ningún sentido. Un gran gesto. Un gran gesto, un gran gesto. Y después, si no, tengo otro regalo, que es el regalo emocional. Después te voy a proponer un regalo emocional. Pero vamos a lo que nos toca todos los días viernes, siempre, y lo digo en serio, abriendo mucho la cabeza. Me llegan siempre muchos comentarios a través del Instagram de Dani Charlatán sobre las columnas de los viernes, no solo lo que aprenden, lo que descubren con vos. Upa. Y eso me parece a mí en serio más notable, de descubrir cosas que si lo planteás de una forma, me parece también muy elevada, yo creo que al otro que no está tan metido en el mundo de la cultura le cuesta empatizar un poco más. Puede ser. Pero vos presentás las cosas de una manera que por ahí, si hay alguien del otro lado que no está muy metido en ese tema, le presta atención. Y lo digo en serio, me parece un mérito doble por las cosas a descubrir, más que nada. Y hoy has traído, porque encima te movés con una amplitud de temáticas, la verdad que es súper valorable, pero venimos más acá en el tiempo. Nos venimos mucho más acá en el tiempo. Y a un lugar muy particular o una mirada muy particular. Exacto. Vamos a estar hablando un poco de arte urbano, pero vamos a ver un poco, siempre buscando como los bordes, ¿no? de todos los temas. Vamos a ver a 3 figuras femeninas súper relevantes, interesantes del arte urbano, del street art, y tal vez vamos a ir tratando de crear una diferencia entre lo que es el graffiti y lo que es el street art. De hecho, vamos a arrancar hablando de artistas, entonces justamente lo que ellas hacen, hacen en la trama urbana, es arte urbano. ¿Por qué estoy haciendo un poco esta diferencia? Porque el graffiti podríamos decir que es un formato, una disciplina dentro del arte urbano. El arte urbano es como cuando alguna vez hablamos de arte digital, ¿no? Es como un gran tema, como entra en un montón de disciplinas diferentes, distintas por ejemplo, técnicas. Lo que veíamos el otro día de esta genial artista francesa que estaba en la calle, ¿eso es arte urbano también? ¿O porque esté en la calle no se considera Podría ser siempre? urbano. No, podría ser urbano, tranquilamente. Cuando hablamos de arte urbano, puntualmente nos referimos a piezas que dialogan con la trama urbana. Hay vibra callejera, ¿no? Hay vibra callejera, exacto, y con ciudades particularmente. No sé si es súper urbana la Toscana, donde estaba emplazada la obra de Niki de Sanfal, pero no deja de ser urbano y también tiene obras en las ciudades y siempre buscando romper esas barreras que existen entre el público y los lugares donde se supone que se consume el arte, ¿no? Generar esa inmediatez de que, bueno, estás caminando por la calle y te cruzas con algo y empieza a depender mucho del espectador, de dejarse despertar por lo que la calle propone, claro, ¿no? Dejarse sorprender por ese diálogo que se empieza a generar, que tiene que ver con las publicidades, con el colectivo, con la gente caminando, con la gente, con los transeúntes, con todo lo que tiene la ciudad, y busca como fusionarse con esa trama, y de repente te sorprende con un gesto, con un afiche en la calle, acá tenemos a veces hasta pasacalles copados, ¿no? Que tienen una intención artística, algunos no, soy un poco fan de los pasacalles, creo que son re nuestros. Pero bueno, justamente eso, ¿no? Ir entendiendo la lógica de cada una de las ciudades y trabajar con eso. Un poco en esta línea es que traje algunas artistas. La primera de ellas es Miss Van, una artista francesa de Toulouse que desarrolló gran parte de su obra en Barcelona, pero es una artista súper reconocida a nivel internacional y ha pintado paredes de todas las grandes ciudades del mundo. En Nueva York, en San Pablo, vi un Miss Van en vivo, fue increíble, me sorprendió por completo y fue como, ¡ay, al fin no estás en un libro! ¿En dónde? ¿En Nueva York o en San Pablo? En San Pablo, que es como la capital California, latinoamericana del graffiti, ¿no? Es como la capital latinoamericana, sí, totalmente, pues enorme, y porque tiene esa riqueza de ciudad, ¿no? Como que nos vamos viendo que hay una relación entre el poder de ciertas ciudades que además aunan a gente de distintos lugares donde se encuentran distintas culturas, distintos intereses, movimientos. Bueno, Miss Van es una artista que comienza a pintar muy jovencita en la calle, a los 18, 20 años, en Toulouse, en Francia, donde en Francia es también un lugar, un nodo súper importante del arte urbano. Salieron grandes artistas de la primera ola, Black Lerat, Invader, artistas que un poco sentaron los cimientos de lo que es hoy el arte urbano. Y ella empezó a hacer algo un poco disruptivo para su época, eran comienzos de los 90, ya tenía un desarrollo, el arte urbano desde fines de los 70, el graffiti ya había llegado a
a Europa con el formato neoyorquino, ¿no? Y ella de alguna forma empieza a plasmar una imagen muy propia, muy femenina. Y cuando digo femenina no quiero que ser tomada desde un lado de género ni peyorativo, sino que justamente trabaja con unas criaturas, con sus pupés, con sus muñecas. Ella como francesa le da un nombre a estas figuras, así como el viernes pasado hablábamos de las nanas de Niki de Sanfal. Bueno, ella tiene sus pupés, que de alguna forma son un poco un alter ego de ella, pero también son unas criaturas que tienen vida propia y las hace con distintas técnicas. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las técnicas? Las Porque técnicas, no es el clásico aerosol. Exacto, hay de todo. Hay ella de todo, trabaja sí, claro. con una gran variedad de materiales, y algo que es interesante que pasa a partir de la década del 90 es que justamente el arte urbano se empieza a abrir a otros materiales, en especial porque se empieza a posicionar el movimiento, cada vez hay más tiempo. Ella plantea eso, dice, a lo largo de mi carrera cada vez pude pasar más tiempo en la calle pintando. Entonces, cuando una cosa era a principios de los 90 tener que ir corriendo, hacer algo súper rápido y correr de la policía, y después, no sé, en los últimos años que vengan y te contraten, te digan, tenés toda esta pared, tenés andamios, tenés cantidad de pinturas, tenés tiempo, tenés gente que te está cuidando, tenés, no sé, elevadores, como hoy en día poder crear una obra muy grande, tiene un montón de comodidades en un punto que no tuvo en los comienzos del movimiento. Qué loco, me pongo a pensar, quizás es el pensamiento más ramplón y contrario a toda la belleza que vemos, pero diría, qué loco que esto está en la calle, ¿no? Esto está en porque la calle. uno ya se acostumbra mentalmente a que tiene que estar en una sala, porque es una obra de arte. Bueno, la verdad que lo que estamos viendo es alucinante, pero está en la calle. Algunas de las piezas que estamos viendo en Miss Van son obras de salón. Sí, lo veíamos recién también. Exacto, porque ella hace unos años se alejó un poco del arte callejero para seguir investigando su obra, seguir investigando los temas, la pintura al óleo particularmente y el dibujo, y decidió dedicarse más al trabajo en el taller que tanto seguir en la calle. Sintió que a medida que pasaban los años, ¿no? Desde la década del 90 hasta hoy, que sigue trabajando muchísimo y exhibiendo y siendo parte del movimiento, también desde un lugar de haber sentado bases, un movimiento muy lleno de referentes masculinos, donde de todos modos ella plantea que en el momento de la calle nunca sintió una diferencia, ¿no? Como en el momento de pintar y pintar con colegas, hombres, mujeres, siempre estuvo ahí. Pero a mí lo que me parece fascinante su obra, además de que estéticamente me encanta, estas muñecas son como atrevidas y sumamente sensuales. Algo característico en la obra de Miss Van son las formas de las boquitas que ella pinta. Siempre son mujeres que tienen como algo de niñas, pero no niñas en un sentido infantilizado, sino más en un sentido por ahí de redondeces, de juego, de justamente esta travesura asociada a búsquedas, a sensualidad, a erotismo y a habitar la calle, ¿no? De nuevo esta idea de desde qué lugar mujeres habitan la calle y la trama urbana. Creo que casi hay un paralelismo con lo que charlábamos el viernes pasado con respecto a la obra de Niki de Sanfal. Como te contaba, ella viajó por todo el mundo con su obra, súper reconocida, donde se la viera, se ve que está por ahí. Y dentro de las técnicas que utiliza, decíamos, ¿no? Por un lado está el aerosol, que es como lo más clásico de la pintura, pero también están las pegatinas, ¿no? Esos como afiches recortados y pegados en la pared. Tenemos pinturas, por ejemplo, la pintura látex. En el desarrollo de los 90s, de los 2000s del street art, aparece también la pintura látex, ¿no? Como el mural vuelve en un sentido del mural por ahí que se conocía de la década del 30 de los muralistas latinoamericanos, como volver a trabajar ese espacio pictórico sumamente grande, dejando información. Y qué estilo propio, además, ¿eh? Ella tiene un estilo súper propio. Porque ahora que vimos como 20 imágenes, te das cuenta, yo sin conocerla hasta hace 20 minutos atrás, es ella. Es ella. Diría. Se le nota la mano, sí. Clarísimo, los colores, bueno, las caras, en este caso, lo que puedes llegar a ver en la calle o en una exhibición. Hermoso todo. Y pensaba cómo uno puede, porque digo, el arte tiene tantas caras que te puede no gustar el estilo. Ahora, no puedes no reconocer el talento, y te lo traslado a la música. Te puede no gustar Jimi Hendrix. Ahora, sí. Decir que tocaba mal y no. Claro. Pero es lógico y súper válido que no te guste el estilo. Totalmente. Pero es difícil negar, y te lo hago a la inversa, BTS, puede no gustarte el estilo. Ahora, decir que ese espectáculo pop que hacen, ¿lo hacen mal? No lo hacen mal. No, para nada. Te lo paso al Lali Espósito. ¿Te gusta? No, no lo escucho. ¿Lo hace mal? No. Digo, dentro de lo que hace, lo hace bien. Por eso es lindo ver esto para, qué sé yo, ni siquiera comparar, decir, no, me gusta otro tipo de arte. Ahora, el talento es innegable, digo, de ahí no te podés mover. Y además hay algo súper interesante para quienes capaz no están tan acostumbrados a ver
desarrollos, ¿no? De cuerpos de obras. Vimos obras como muy iniciales, como esas formas mucho más, podemos asemejarlas más como al wild style del graffiti, ¿no? Como la línea negra, los colores planos, un estilo mucho más urbano, y a medida que ella fue desarrollando su obra también hay una investigación súper interesante, tanto plástica, de empezar a incluir otros elementos como investigaciones culturales, cómo empieza a trabajar texturas, las formas, los peinados que ella trabaja. Me parece que hay una investigación interesante de distintas culturas de distintas partes del mundo donde incluye estos temas, y la verdad es que a lo largo de los años se ha ido enriqueciendo increíblemente su trabajo. A mí me encanta, varias veces le escribí por Instagram y nunca me respondió, pero algún día lo voy a lograr, capaz con esta excusa puedo volver a escribirle, y tiene un trabajo fascinante que, como te decía antes, Dani, creo que enriquece las posibilidades del arte urbano. La encontramos o la encuentran como Miss, ¿sí? La clásica Señorita. palabra M-I-S-S, Van, de corta A-N. Si la quieren buscar después de la columna de Marieloy, Miss Van, ahí la van a encontrar. Es la primera del repaso. ¿Y hacia dónde vamos ahora? ¿Nos quedamos en Europa? No, nos vamos a ir a Estados Unidos, pero hacia California. Nos vamos a ir a San Francisco para hablar de otra artista mujer, de Margaret Killigan. Una artista que falleció hace algunos años, falleció muy jovencita a los 33 años, pero fue parte de un movimiento súper interesante del arte urbano que justamente se desarrolló en la costa en California. Costa Oeste. Costa Oeste, gracias. Me costó igual. No pasa nada, no pasa nada. ¿Es ella que estamos viendo ahora? Ella que estamos viendo ahora, y ella también, ¿no? Arte urbano que no es graffiti. Quedémonos un poco como con esta idea. Tal Ella cual. va a trabajar una estética muy cercana al folk estadounidense, a la cartelería, a un cierto tipo de ilustración que podemos pensar como de las publicidades de 1920, 1930, incluso antes, ¿no? Y ella trabajaba en tonos muy monocromáticos, siempre con un tono marrón o bordó muy presente, colores ocre, y ella reivindicaba desde su trabajo el trabajo manual, la pintura de carteles, como esta idea de un tipo de arte llevado a la práctica, al oficio. Iba a trabajar mucho con tipografías, desarrollando tipografías y personajes distintos. Y algo que me parece súper increíble de su trabajo es su capacidad de ocupar espacios, ¿no? Con líneas, principalmente, con gestos muy sutiles, como trabaja mucho justamente en la idea de la línea como perfecta e imperfecta al mismo tiempo, porque siempre cuando vean sus obras van a ver que son siluetas simplísimas, donde hay un ojo dibujado. No solemos ver claroscuros, no solemos ver esas paletas de colores súper como excéntricas como veíamos recién en la obra de Miss Van, sino que todo va como a un gesto mucho más sutil y simple. Y en ese despojamiento de recursos llevados a la calle, creo que también, de nuevo, un enriquecimiento del movimiento urbano que va en otra dirección, súper expresivo al mismo tiempo. Y como te decía, va a haber todo un movimiento justamente en California, en San Francisco. Ella estudia en la Bay Area, en The Mission Art School, creo que es en San Francisco, donde hay un movimiento artístico y cultural increíble, en la música, en el desarrollo de las artes, en absolutamente todo, es un gran lugar. Y ella, en ese lugar, en ese momento, a principios de la década de los 90, entra en contacto con el surf, entra en contacto con el skate, y el movimiento que se va a dar en el arte urbano en otro lugar, en donde no es Nueva York, que es al lugar común, claro, donde siempre vamos, hay otras características, se da desde otro lugar, el trabajo colectivo se refuerza de una forma súper interesante. Entonces, de salir a pintar todos juntos en equipo por las calles de San Francisco, de Los Ángeles, de California, sol, ¿no? Como un clima, un ánimo muy diferente al que sucede en Nueva York. Y cuando empezamos a juntar estas distintas piezas, ¿no? Lo que pasa en Europa, lo que pasa en Nueva York, lo que pasa en California, podemos empezar a ver que esa trama justamente del arte urbano va mucho más allá del graffiti. Por eso está bueno pensar el graffiti como un medio más, como el primer medio tal vez característico del arte urbano, pero donde después aparecen un montón de otras cosas re interesantes. Y otro estilo muy especial, ¿eh? Muy de ella. Yo sin conocerla ya vi ves un par de cosas, 5, 9 y decís, sí, es su estilo. Y trabaja a veces con estas siluetas, a veces con las tipografías y cómo ocupa los espacios. A mí lo que me fascina de ella es eso, la capacidad, y creo que es algo que le pasa a muchísimos artistas urbanos, que al hacer la inversión de trabajar primero en la calle y después tal vez llevarlo a una sala, a un museo, de repente la forma de ocupar el piso, el techo, todas las paredes, claro, generan escenografías de alguna forma. Y eso es algo que
una cortísima carrera, Margaret Keegan pudo lograr trabajando desde la gráfica. El movimiento es muy cercano al stencil, al do it yourself, al hazlo tú mismo, a trabajar con la artesanía desde un lugar gráfico, ¿no? Que es un poco lo característico que ella reivindica, que tiene mucho que ver con el interior de Estados Unidos, con una cultura norteamericana, pero no el American Way of Life, ¿no? Sino como algo mucho más folk. Me encantó esta, es Margaret, ¿sí? Keegan, con K, adelante si la quieren buscar, y doble L al final, que es la segunda artista urbana que nos ha traído Mariel en el día de hoy, y nos queda la tercera. Nos queda la tercera, que no es una artista. A ver, ¿cómo Traigo es eso? una historia que creo que te va a gustar un montón. Vamos a hablar un poquito de Martha Cooper. Martha Cooper es una mujer que hoy debe rondar los 70 años, que a fines de la década del 70, con una cámara de fotos, se muda a Nueva York, a alguna Nueva York de la que hemos hablado en algún momento, que era una zona de guerra prácticamente. Ella venía del interior de Estados Unidos, su madre era periodista y su padre era fotógrafo, y ella se forma como fotoperiodista, y muy jovencita, ahí, fines de la década del 70, se muda a Nueva York. Ella quería estar ahí, consigue trabajo como primer fotógrafa periodística de un medio en Nueva York, y la primera tarea que le dan es como, bueno, salí a sacar fotos de las que necesitamos para rellenar maquetas cuando salen, cuando nos quedan huecos entre textos y qué sé yo, así que anda con tu cámara por Nueva York a sacar fotos. Ella salió a sacar fotos y pensó como, bueno, qué interesante lo que hacen los chicos cuando sus padres no los están viendo. Entonces empezó a capturar a estos niños jugando en la calle principalmente, ¿no? De todos los distintos barrios de lo que es Nueva York, Manhattan, Brooklyn, Harlem, y empezó a viajar y a moverse por la ciudad con su cámara, y en esa búsqueda de qué hacen los niños cuando sus padres no los miran, se encuentra con el arte urbano, se encuentra con el graffiti de primera ola, y el graffiti más... el de base, ¿no? El de base, claro. El fundamental, el que realmente le da forma a este movimiento, ¿no? Empecé como por el lado inverso de hacia dónde se diversifica el arte urbano, pero en realidad sabemos que la cuna tiene que ver con lo que sucede en Nueva York, fines de los 70, en la década del 80, donde el graffiti tiene que ver con una pertenencia a la ciudad, con dejar una marca y decir, yo también estoy acá. Qué lindo crossover, ¿no? Porque saca fotos sobre lo que pasa con los chicos en la calle y al mismo tiempo retrata los grafitis de calle. Me encantaría tener un libro de esta señora de fotografías. Ella en 1984 publicó qué buenas fotos. Subway Art, que son las pintadas de los coches del subte y de los trenes, donde empezaron a aparecer estas pintadas. Empezó a darse una situación muy particular con Martha Cooper, que se volvió una gran referente del movimiento. Ella, mujer, hoy una señora grande, es una de las grandes referentes del graffiti, porque es quien documentó lo que estaba pasando. Qué loco, ¿eh? En ese momento, cuando ella empieza a sacar todas estas fotos, lo que sucedía era que los artistas pintaban, y antes de que vinieran atrás a tapar las pinturas o volver a pintar el vagón del color que tenía que ser, los artistas la llamaban, le dejaban un mensaje y le decían, pinté tal vagón. Y como ella tenía la cámara, iba y sacaba la foto. En ese momento no todo el mundo tenía un smartphone con la posibilidad de sacar una buena foto. Entonces los artistas empiezan a llamarla a ella para que ella vaya a documentar lo que estaba haciendo. Y aparte un detalle que por ahí puede ser menor o no puede ser menor, la gran mayoría de todos los chicos que está fotografiando, que es una Nueva York súper rota, casi ante el advenimiento del crack de la década del 80, llena de pimps y demás, están siendo retratados por una mujer blanca. Sí. Digo, por ahí es un detalle menor o no, depende cómo se mire, pero en Estados Unidos funciona distinto, Totalmente. A cómo puede llegar a funcionar acá o como lo vemos a la distancia. Que se entreguen así ante una mujer blanca que viene al barrio, in the hood, a sacarnos fotos y ver qué es lo que estamos haciendo, le tienen que tener mucha confianza. Además de la confianza, ella se hace cargo, ¿no? de esto, y lo que dice es como en la calle lo que importa es si vos tenés un valor para aportar. En ese momento mi cámara, mi lente, era un valor que aportaba y que sumaba a la escena. Entonces desde ese lugar empezó a generarse y obviamente era muy lejana a los celulares, le dejaban mensajes en la máquina contestadora de su casa, ella llegaba, escuchaba los mensajes y se iba con la cámara a sacar las fotos. Hay una foto, perdón, Mariel, Pata, si la podés llegar a ver, ya la pasaste recién, que es un graffiti, es casi una obra de arte, que está ella dibujada y ella misma le está sacando una fotografía a su propia pared donde aparece ella, esa. Es maravilloso que la tributen de esa manera también, totalmente. ¿no? No hay nadie
que no ame, a nadie del graffiti, del arte urbano, no ama. Y además ella, bueno, después del gran éxito de ese libro, que el primer libro que publica, de como un poco la Biblia del graffiti, del arte urbano, ¿no? Los otros artistas de otras partes del mundo también empezaron a ver, bueno, otras formas de escritura, el tema de los subtes, por qué era tan importante, y ella un poco difunde, ¿no? Eso que ella empieza a ver como lo que los chicos hacían cuando los padres no los ven, de alguna forma contribuyó a posicionarlo como un movimiento artístico y cultural. Viajó por todo el mundo, sacó fotos, estuvo acá en Buenos Aires, estuvo en San Pablo, estuvo en Europa. Le hicieron una exhibición de sus fotografías en el Museo de Arte Urbano en Urban Nation en Berlín el año pasado, justo en el medio de la pandemia. Y escucharla a ella es realmente un encanto. Les súper recomiendo poner la TED Talk que tiene, las charlas TED, y porque ella cuenta con una simpleza, ¿no? Esto de que le fue pasando y dice, no, bueno, yo no hago fotografía artística, yo documenté. Y es artística al mismo tiempo. Ah, increíble, sus obras son artística. Fantásticas. Es muy, muy fascinante el trabajo que hizo y lo querida que es en la escena del arte urbano, jugando otro rol, teniendo otro papel, ¿no? En la escena, pero sumamente querida por todos los artistas. No hay artista que no quiera tener una foto con Marta Cooper. Por ejemplo, Mariel, sí. Ese libro acá es imposible. Digo, alguna casa, librería. No, se debe conseguir. Se debe poder conseguir, en ¿no? La famosa plataforma amarillita que todo lo tiene. Yo creo que es un libro que se consigue porque se ha editado y claro, reeditado muchísimas veces. Me encantaría tenerlo porque además está, me parece, graficando un momento también. Totalmente. Una época, un concepto, una forma de vida. Sí. Un recorte social, qué sé yo, hay un montón de miradas sobre esto. Ahí está el libro, es Subway Art. Ella es Marta Cooper, Marta con THA, por las dudas si la quieren buscar. Y bueno, las otras dos artistas que trajo también Mariel. Después la columna igual se comparte en YouTube si la quieren volver a ver, pero es una data, por lo menos para mí, interesante, que se vincula con un montón de otras cosas, porque acá está la foto metida también. Está la foto metida, por supuesto. Y tengo una recomendación como para mezclar absolutamente todo, un plan para el fin de semana. Dale que el domingo llueve. Excelente. Hay un documental que yo cuando lo vi me voló la cabeza, se llama Beautiful Losers, que justamente aparece Margaret Kilgallen, me olvidé el apellido, qué vergüenza. No, está bien. Ella aparece en este documental y un poco retrata esa escena de la década de los 90 donde se mezclan arte urbano, el stencil, las calles, el skate y cómo hay un colectivo artístico generando un movimiento nuevo. Les súper recomiendo ese documental porque está súper bueno. Está en YouTube, es súper fácil de encontrar. Y es un poco también cómo se desdobla una escena del arte urbano que todos relacionamos muy directamente al graffiti y de repente algunos artistas jóvenes, unos años más tarde, en otra ciudad, también dentro de Estados Unidos, le empiezan a dar una vuelta de tuerca, reconociendo, ¿no?, esos cimientos también, y donde aparecen otras cosas, otros elementos de la cultura urbana, así como el graffiti tiene el hip hop. Bueno, en este otro lado de la ciudad y en otras partes del mundo aparecen el stencil, aparece, como te decía, el skate como un movimiento cultural, y justamente en California, y es un documental que está tremendo, hablando un poco de documentar y de artistas abriendo caminos nuevos. Aplauso, por favor. Otra clase de historia que recibimos del arte, ¿no? Por supuesto, todos los días viernes con nuestra queridísima secretaria de Cultura, Mariel Breuer. La pueden encontrar ahí como @labreuer en redes sociales. Un placer siempre, en serio, tenerte mío acá, ¿eh? Así que para el fin de, ya saben, tienen ahí, si lo buscan, Beautiful Losers, el documental que ha recomendado la querida Mariel. Que tengas hermoso fin de. Muchísimas gracias, vos también. No, por favor, siempre llevándome cosas y gratis. No es Jesús.